Lo maté con una sonrisa en los labios, mientras él firmaba su propia ruina sin saberlo. Mi jefe, ese bastardo que me llamó prescindible, jadeaba su último aliento de poder en una sala de juntas iluminada por el sol de Madrid, ajeno a que yo había vertido el veneno en su café. Y en ese instante, cuando sus ojos se nublaron de confusión, supe que la venganza no era solo justicia, era el fuego que devoraba mi alma hasta las cenizas. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 2 años, mi vida era un engranaje perfecto en la maquinaria de Banco Iberia, en el corazón de la Gran Vía. 35 años de lealtad, desde que era un chaval con sueños de estabilidad en esta ciudad que te mastica y escupe si no corres lo suficientemente rápido. Mi esposa, Elena, y nuestra hija de 10 años, Sofía, eran el ancla que me mantenía a flote en las tormentas de números y belensis. Cada mañana, besaba a Elena en la frente, oliendo a café recién hecho y a su perfume de jazmín, y salía hacia la oficina con el metro abarrotado, prometiéndome que un día ascendería lo suficiente para mudarnos a un piso con balcón en Chamberí, lejos del ruido de las aceras. Pero todo se derrumbó un martes de octubre, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar el fin. Entré en la sala de reuniones del piso Queens, con vistas a la Puerta del Sol bullendo de turistas y vendedores ambulantes, y allí estaba él, don Ricardo Mendoza, mi jefe directo, un hombre de 60 años con traje Armani que olía a colonia cara y arrogancia rancia, flanqueado por 2 ejecutivos de recursos humanos, como perros guardianes en un circo romano. Javier, dijo con esa voz meliflua que usaba para despidos masivos, eres prescindible. El banco necesita recortar. ¿Y tú? Bueno, has sido un buen soldado, pero la guerra ha cambiado. Prescindible. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, el que había reestructurado el departamento de auditoría interna, salvando al banco de multas millonarias por irregularidades en préstamos hipotecarios durante la crisis del 2008, el que trabajaba noches enteras mientras él jugaba al golf en La Moraleja, sentí la bilis subir a la garganta, pero tragué saliva, asintiendo como un autómata. Firmé los papeles de indemnización 20.000 euros. Una miseria para un hombre con hipoteca y una niña en el colegio privado, y salí de allí con la caja de mis pertenencias bajo el brazo. Una foto enmarcada de Sofía sonriendo en la playa de la Costa Brava. Un llavero del Real Madrid y un portapapeles lleno de notas que, en ese momento, no significaban nada. La vuelta a casa fue un borrón. Elena me esperaba con la cena lista. Paella de mariscos que había cocinado con el poco tiempo que le dejaba su trabajo de maestra en un colegio público de Lavapiés. ¿Qué ha pasado, amor?, preguntó al verme la cara. Le conté todo, con la voz quebrada, mientras Sofía jugaba en su habitación con muñecas que imitaban a las influencers de Instagram. Elena lloró en silencio, abrazándome como si yo fuera un niño perdido. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de nuestro piso en Usera, oyendo el tráfico de la A4 y pensando en cómo Ricardo Mendoza, ese hijo de puta, había firmado mi sentencia de muerte con una pluma Montblanc. Los días siguientes fueron un infierno lento. Las llamadas de la familia a mi hermana en Sevilla, mi madre viuda en un asilo de Toledo, eran con pasión envuelta en consejos banales: busca otro trabajo, Javier. Madrid está lleno de oportunidades. Pero no lo estaba para un auditor de 50 años con un despido en el currículum que gritaba problema. Las entrevistas fallaban una tras otra, excelente experiencia. Pero necesitamos sangre joven. Elena empezó a trabajar horas extras, corrigiendo exámenes hasta la medianoche. Y yo me convertí en un fantasma que rondaba agencias de empleo, bebiendo cervezas en bares cutres de la Plaza Mayor para ahogar la rabia. La gota que colmó el vaso llegó un mes después. Sofía enfermó, una neumonía que la mandó al Hospital Gregorio Marañón con facturas que devoraban nuestra cuenta corriente.
Elena y yo nos turnábamos en la UCI, oliendo a desinfectante y a miedo, mientras los médicos hablaban de complicaciones y tratamientos caros. Vendí el coche. Pedí prestado a un primo en Valencia. Pero no era suficiente. Una noche, exhausto, revisé mis viejos archivos del banco, copias de seguridad que había guardado por perenoye profesional, y encontré algo que me heló la sangre. Un rastro de transferencias irregulares desde cuentas de clientes VIP a paraísos fiscales. Firmas de Ricardo Mendoza en todas partes. El cabrón no me había despedido por recortes, me había eliminado porque yo estaba demasiado cerca de su red de corrupción. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola ardiente. No era solo dinero. Era traición a todo lo que creía, la lealtad, el honor, la familia que Mendoza presumía en sus cenas de Navidad corporativas, con fotos de sus hijos en universidades de Estados Unidos. Juré entonces, en la penumbra del hospital mientras Sofía dormía con tubos en la nariz, que lo destruiría. No con balas o cuchillos, eso era para películas baratas, sino con la verdad, esa arma que quema más que el fuego. Pero para eso, necesitaba aliados. Y el primero fue mi viejo amigo de la facultad, Miguel Torres, un abogado laboralista en un bufete de la Castellana que siempre había odiado a los banqueros. ¿Estás seguro, Javier?, me dijo Miguel una tarde en su oficina, con vistas a los jardines del Retiro. Fumaba un puro cubano, su corbata floja como su moral en casos jugosos. Le mostré los documentos en mi portátil, extractos bancarios manipulados, correos electrónicos borrados pero recuperables. Esto es dinamita. Si lo presentamos a la CNMV o a la Fiscalía Anticorrupción, Mendoza cae como un castillo de naipes. Pero tú serás el delator. ¿Estás listo para que te miren como a un traidor? Lo estaba. Más que listo. Esa noche, volví a casa y abracé a Elena con una determinación que ella notó de inmediato. Vamos a pelear, cariño. No por mí, sino por Sofía, por nosotros. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en meses, hicimos el amor con urgencia, como si estuviéramos reclamando nuestra vida de las garras del destino. El plan se desplegó como una telaraña. Miguel contactó a un periodista freelance de El País, Ana López, una mujer de 30 y tantos con cicatrices de batallas periodísticas en su mirada afilada. Se reunimos en un café discreto de Malasaña, rodeados de grafitis y el aroma a churros fritos. Ana revisó los papeles con ojos de halcón. Esto huele a escándalo nacional. Préstamos ficticios a empresas fantasmas ligadas a políticos del PP. Mendoza no es solo un ladrón, es un peón en un juego mayor. Prometió discreción, pero advertí, si nos vendes, te arrepentirás. Ella rió, una risa seca como el vino tinto de La Rioja. Cariño, yo vivo de esto. Tu historia es mi boleto a un future. Mientras tanto, la vida cotidiana se volvía un campo minado. Sofía salió del hospital. Pero las deudas nos ahogaban, el banco nos envió la primera carta de embargo sobre el piso. Elena discutía conmigo por tonterías el dinero para la compra, las facturas de luz, y yo, consumido por el secreto, respondía con frialdad. Estás distante, Javier, me reprochaba ella una noche, mientras lavaba platos en la cocina diminuta. Como si ya no fueras tú. Y tenía razón. La venganza me estaba comiendo vivo, transformándome en un extraño que planeaba en silencio, revisando correos a medianoche, trazando líneas en un mapa mental de aliados y enemigos. El primer golpe lo di sutilmente, un email anónimo a la auditoría externa del banco, con un adjunto que insinuaba irregularidades en el fondo de pensiones. Al día siguiente, leí en Expansión que Iberia enfrentaba una revisión imprevista. Mendoza, en las noticias, sonreía para las cámaras, negando todo con esa labia de tiburón.
Confiamos en nuestros procedimientos, dijo. Yo, desde mi sofá raído, brindé con una cerveza Mau, disfrútalo mientras dure, Ricardo. Pero la paranoia creció. Noté un coche negro siguiéndome en el metro, sombras en las esquinas de Usera. ¿Sabía él? ¿O era mi mente? Dándome forma a fantasmas. Miguel me advirtió, cuidado, Javier. Estos tipos no juegan limpio. Recuerda el caso de aquel auditor en Barcelona que se suicidó después de husmear demasiado. Dormí con un cuchillo bajo la almohada, soñando con el rostro de Mendoza desfigurado por el pánico. Y entonces, el primer conflicto familiar estalló. Mi madre, desde Toledo, llamó histérica. Tu hermana dice que estás metido en líos con el banco. ¿Es verdad que vas a demandarlos? Piensa en el honor de la familia. Javier, los Ruiz no somos chivatos. Colgué, furioso, sintiendo el peso de generaciones de silencio y sumisión. ¿Honor? El honor se lo comió Mendoza con sus caviar y sus putas en yates de Marbella. Los meses siguientes fueron un baile en el filo de una navaja. Por fuera, yo era el marido desempleado que intentaba recolocarse, currículos enviados a consultorías de la Moncloa, charlas motivacionales en centros de parados de Carabanchel. Por dentro, tejía mi re con la precisión de un cirujano. Ana López, la periodista, se convirtió en mi sombra ética. Nos veíamos en parques públicos, como el del oeste, donde el sol filtraba a través de las hojas de castaños y los niños jugaban ajenos al veneno adulto. Tengo fuentes internas. Me confesó un día, con un café solo en la mano. Una secretaria de Mendoza que vio cómo falsificaba firmas. Pero necesita protección. Puedes pagarle un abogado. No podía, pero lo hice. Saqué un préstamo usurero en un antro de lavapiés. De esos donde los marroquíes prestan a intereses que te venden el alma. Elena lo descubrió revisando extractos bancarios y explotó. ¿Qué coño estás haciendo, Javier? ¿Estamos al borde del desahucio y tú pides dinero a usureros? Dime la verdad. La verdad. La miré a los ojos. Esos ojos castaños que me habían enamorado en una fiesta de fin de año en 2005. Y mentí a medias. Es por un caso. Amor. Un favor a un amigo. Pronto lo resolveremos. Ella se derrumbó en llanto, acusándome de egoísmo, de priorizar tus malditas lealtades masculinas sobre nuestra familia. Sofía, oyéndolo todo desde el pasillo, entró con su pijama de unicornios y preguntó: ¿Papá va a la cárcel? Aquella noche, dormimos en camas separadas por primera vez en 15 años de matrimonio. La culpa me roía, pero la impulsaba hacia adelante. Con el dinero, Miguel contrató a la secretaria, llamémosla Laura, una andaluza de Málaga con acento cantarín y ojos cansados de 21 años sirviendo cafés a machos alfa. La instalamos en un piso franco en Vallecas, pagado con mis últimos ahorros. Laura cantó como un canario, grabaciones de Mendoza sobornando a inspectores de Hacienda, fotos de maletines cambiando de manos en el parking subterráneo del banco. Me despidió hace un mes. Sollozó ella en la primera reunión, con un cigarrillo tembloroso entre los dedos. Dijo que era demasiado curiosa. Pero yo lo vi todo, señor Ruiz. Todo. Armados con eso. Ana escribió el primer artículo, Sombras en Banco Iberia, corrupción en las altas esferas. Publicado en la edición digital de El País un viernes por la tarde, cuando el mundo corporativo desconectaba para el puente. El impacto fue inmediato. Mi teléfono vibró con notificaciones, acciones de Iberia cayendo un 5% en bolsa, tweets furiosos de accionistas minoritarios, llamadas de periodistas a Mendoza que él esquivó con un comunicado lacónico. Celebré solo en un bar de tapas en La Latina, devorando gambas al ajillo mientras imaginaba su rostro congestionado. Pero la euforia duró poco. Al día siguiente, Elena me confrontó con el periódico en la mano. ¿Esto eres tú?
¿El delator anónimo que menciona aquí? Negué. Pero mis ojos me traicionaron. Dios mío. Javier, ¿y si nos arruinas? ¿Y si vienen por nosotros? El conflicto social se extendió como reguero de pólvora. En las noticias de TVE, expertos debatían, ¿es esto un ajuste de cuentas personal o un cáncer sistémico en la banca española? Mi vecina, la viuda del piso de al lado, me miró con recelo en el ascensor. Cuidado, hijo. Remover la mierda trae moscas. Hasta en el supermercado de Mercadona. Hoy cuchicheos, ese es el tipo del banco. El que la caga. La paranoia se volvió real cuando encontré mi buzón reventado, con amenazas garabateadas, cállate o tu familia paga. Llamé a Miguel. Histérico, debería parar. El río. Seco, ahora no. Javier. Estás en el punto de no retorno. Mañana tenemos cita con la fiscalía. La reunión en el Palacio de Justicia de la calle de la Montera fue un clímax de tensión. Vestido con mi único traje decente, sudoroso bajo el aire acondicionado, deposité los documentos ante el fiscal, un hombre flaco llamado Herrera con bigote de mosquetero. Señor Ruiz, esto podría derribar a un pez gordo. ¿Pero por qué usted? ¿Qué gana con esto? Le conté mi historia, el despido, la enfermedad de Sofía, la rabia que me consumía. Herrera asintió. Pensativo, entiendo. Pero prepárese, testificará en público. Y Mendoza tiene abogados que comen testigos para el desayuno. Salí de allí con una orden de protección temporal, pero el peso de la maquinaria legal me aplastaba. En casa, Elena empacó una maleta. Necesito espacio. Javier. No reconozco al hombre en que te has convertido. Sofía lloraba, aferrada a mi pierna. No te vayas. Mami. Papá es bueno. Elena se fue a casa de su hermana en Alcorcón, dejando un vacío que olía a jazmín marchito. Solo en el piso, con el eco de sus pasos, me senté en el balcón y lloré por primera vez desde el despido. H1E1 y H1E me invadió. ¿Valía la pena destruir a un hombre para salvarme a mí mismo? Pero el Toantín volvió como un viejo amigo. Contacté a un jeque freelance en foros oscuros de la dark web, un chaval de Granada llamado Nico, que cobraba en bitcoins y prometía limpiar el disco duro de Mendoza como un parto. Por 500 euros. Nico extrajo correos privados, mensajes de Mendoza a su amante, una ejecutiva de marketing del banco, planeando desaparecer con fondos robados a las Islas Caimán. Te quiero fuera de España antes de que esto explote. Le escribía él. La amante respondía con emojis de corazones y fotos sugerentes. Rey. Amargo, el gran Ricardo. El intocable. Era tan humano como un cerdo en el barro. El siguiente paso fue personal. Me infiltré en una gala benéfica del banco en el Hotel Westin Palace, disfrazado de camarero gracias a un contacto de Miguel. Serví copas de cava a ejecutivos con pajaritas, oyendo sus quejas sobre el escándalo que arruina la reputación. Y allí estaba él, Mendoza, más demacrado, con ojeras que lo envejecían 10 años, rodeado de lameculos que fingían lealtad. Me acerqué con una bandeja, vertiendo un chorrito de vino en su camisa blanca. Disculpe, señor, murmuré. Él levantó la vista, furioso, y por un segundo, algo en su mirada titubeó. ¿Reconocimiento? No. Paranoia. Fuera de aquí, imbécil. Gruñó. Sonreí internamente, el miedo ya lo tenía. Esa noche, envié el primer correo anónimo a su amante, adjuntos con las pruebas, y un mensaje simple: elige él o tu carrera. Ella mordió el anzuelo al día siguiente, contactándome a través de un benefón que Nico me había proporcionado. No sé quién eres, pero odio a ese cabrón. Me prometió todo y ahora me deja colgada. Su nombre era Carla, 32 años, ambiciosa como una serpiente. Acordamos encontrarnos en un motel de la M30,
Un tugurio con neones parpadeantes y sábanas que olían a humo. Carla llegó con tacones altos y un vestido rojo que gritaba «Soy peligrosa». Sobre una mesa coja. Extendí las fotos, ella y Mendoza en yates. En hoteles de lujo. «Únete a mí», le dije. «Testimonia. Y te libero de él». Dudó, mordiéndose el labio, pero mi puesto. «Tu puesto se va al carajo de todos modos», repliqué. «Ayúdame. Y Miguel te defiende gratis». Asintió, temblando. Y sellamos el pacto con un abrazo torpe. En ese momento, sentí el primer atisbo de poder real, no era solo venganza. Era justicia poética. Un dominó cayendo tras otro. Pero el precio subía. Nico me llamó esa misma noche, alguien hackeó mi setup. «Tío. Creo que es el banco. Están cazando al mensajero». Corté la llamada, corazón latiendo como un tambor flamenco. Elena me mandó un SMS, «Sofía pregunta por ti. Vuelve a ser el padre que ella necesita». Lágrimas nublaron mi visión mientras conducía de vuelta a Usera bajo la lluvia torrencial. La ciudad, mi Madrid de luces y sombras, parecía conspirar contra mí. La escalada fue implacable. Con Carla en el barco, el caso se volvió un torbellino mediático. Ana López soltó la bomba en una serie de artículos. El amante secreto de Mendoza, clave en el escándalo Iberia. Fotos borrosas de la pareja en Marbella circularon por Twitter, con hashtags como Banco Corrupto y Mendoza cae. Las acciones del banco se desplomaron un 12%, y la CNMV anunció una investigación formal. Mendoza, acorralado, dio una rueda de prensa en la sede central. Sudando bajo los flashes, «Esto es una calumnia orquestada por resentidos. Demandaré a quien sea responsable». Sus ojos, inyectados en sangre, barrieron la sala como si pudiera oler al traidor. Yo lo vi en directo desde un cibercafé de Sol, comiendo un bocadillo de calamares que sabía a ceniza. El backlash fue feroz. Mi familia se fracturó, mi hermana en Sevilla me desheredó verbalmente en una llamada llena de sollozos, «Has mancillado el nombre Ruiz. Mamá está enferma por tu culpa». Colgué, sintiendo el vacío de lazos rotos. Socialmente, era un paria. Antiguos colegas me bloquearon en LinkedIn. Y un grupo de WhatsApp de excompañeros estalló en insultos. «Traidor. Prescindible era poco para ti». Pero el aislamiento avivaba mi determinación. Miguel, mi ancla, me recordaba en reuniones semanales: «Estás ganando, Javier. Solo aguanta el fuego». El fuego, sin embargo, lamía mis talones. Una noche, volví al piso y encontré la puerta forzada. Nada robado. Solo un mensaje en la pared con spray rojo. «Tu hija es linda. Cuídala». El pánico me paralizó. Llamé a Elena, que estaba en Alcorcón con Sofía. «Vuelve a casa», suplicó ella. «Esto ha ido demasiado lejos». Pero no podía parar. En su lugar, instalé cámaras baratas en el salón y dormí con una pistola registrada herencia de mi padre, un guardia civil jubilado, bajo la almohada. Sueños febriles me atormentaban, Mendoza riendo mientras Sofía ardía en un incendio provocado. El conflicto con la ley se enredó cuando Herrera, el fiscal, me citó de nuevo. «Tenemos una fuga. Alguien en mi oficina habla. Mendoza ofrece un acuerdo, inmunidad si entregas a tus fuentes». Rey, histérico, entregar. Ese bastardo me quitó todo. Herrera suspiró, frotándose las sienes. «No seas idiota, Ruiz. La justicia es lenta, pero él tiene amigos en el ministerio. Podrías terminar en la cárcel por difamación». Salí de allí con náuseas, cuestionando todo. ¿Era yo el héroe o el villano en esta ópera bufa? Para contrarrestar, profundicé en el Toantín. Nico, el jeque, se redimió hackeando el teléfono de Mendoza, grabaciones de llamadas a un político del PP, prometiendo donaciones a cambio de ayuda discreta.
Si esto sale, soy hombre muerto. Me advirtió Nico en un chat encriptado. Pero por ti, lo hago. Ese tío me jodió un préstamo estudiantil. Le pagué el doble. Y usé las grabaciones para presionar a Carla, más detalles. O tu nombre sale en el próximo artículo. Ella cedió, revelando una cuenta offshore en Panamá con 10 millones desviados. Es para su familia, dijo, con voz quebrada. ¿Sabes lo que es amar a un monstruo? La familia de Mendoza. Ese fue el giro que humanizó al demonio. Investigando, descubrí que tenía una esposa devota, Isabel, una dama de la alta sociedad madrileña que organizaba galas para UNICEF, y 2 hijos, un varón en Harvard estudiando MBA, y una hija de 18 en la Complutense, modelo aspirante. Fotos en Instagram mostraban vacaciones en Ibiza. Sonrisas perfectas. Por un momento, vacilé, ¿destruir a inocentes? Pero recordé a Sofía en el hospital. Y la rabia volvió. Envié paquetes anónimos a Isabel, copias de correos de Carla. Con notas, tu marido te engaña. Y al país. La respuesta fue un caos emocional. Isabel llamó a la policía. Pero también a Mendoza. Gritando en una llamada interceptada por Nico, explícame esto. Ricardo, nuestros hijos merecen esto. El balbuceo excusas. Voz ronca de whisky es un montaje. Amor. Lo resolveré. Pero no lo resolvió. La prensa sensacionalista de UK y lecturas destapó el affair. Y la hija, Lucía, tuiteó un breakdown. Mi vida es una mentira traición. El honor de Mendoza, ese pilar de su mundo, se resquebrajaba. En paralelo, mi propia familia se desmoronaba. Elena volvió temporalmente, por Sofía. Pero las noches eran batallas, estás obsesionado, Javier. La venganza no trae paz. Discutíamos en susurros para no despertar a la niña, con el olor a sopa de fideos flotando en el aire. Una vez, en un arrebato, le confesé todo, las amenazas, las grabaciones, el plan maestro. Ella palideció, eres un extraño. Si sigues, ¿nos perderás? Se fue de nuevo, esta vez para siempre, dejando una nota, por Sofía, para. O pierde todo. El aislamiento me volvió loco. Caminaba por las Ramblas de Madrid, no. Espera, por Gran Vía, con sus neones parpadeantes y multitudes anónimas, sintiendo ojos en cada sombra. Miguel notó mi deterioro, toma unas pastillas. Javier. El estrés te está matando. Pero las pastillas no apagaban el fuego interior. En cambio, planeé el siguiente golpe, una filtración a la televisión. Ana arregló una entrevista anónima en un programa de 4, La Verdad Oculta, donde, con la voz distorsionada, conté mi historia, me llamaron prescindible para silenciarme. Pero la verdad no se despide. El programa fue un bombazo, audiencia récord, debates en tertulias de radio. Mendoza contraatacó con una demanda por difamación, citándome a juicio en 2 semanas. Te aplastaré, Ruiz, me dijo su abogado en una carta certificada. Un tiburón de Pérez Llorca con iniciales bordadas en los puños. Preparé mi defensa con Miguel, repasando testimonios. Pero el miedo se colaba, ¿y si perdía? Cárcel. ¿Ruina total? Entonces, el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN genuino. Soñé con mi padre, muerto hace 5 años de cáncer, diciéndome, la venganza es un pozo sin fondo, hijo. Sal antes de ahogarte. Desperté sudando. Y por un día, consideré rendirme. Llamé a Elena, vuelve. Lo dejó. Ella dudó, demasiado tarde. Javier. Has elegido tu guerra. Colgué. Y el vacío se llenó de furia renovada. El clímax se acercaba. Herrera me informó, tenemos suficiente para arresto. Pero necesito tu testimonio en vivo. Asentí, sabiendo que era el punto de no retorno. Esa noche, en un bar de copas en Chueca,
Brindé solo con un gin tonic por ti, Ricardo. Por el infierno que te espera. El juicio se cernía como una guillotina sobre la plaza de Castilla, donde el Palacio de Justicia se erguía como un monolito de mármol blanco bajo el sol implacable de primavera. Madrid bullía de calor prematuro, con terrazas abarrotadas de oficinistas sorbiendo cañas y el aire cargado de jazmín y escape de autobuses. Yo, Javier Ruiz, el prescindible, me preparaba para mi momento de gloria o de ejecución en la sala 7, un antro de madera pulida y murmullos ahogados. Las semanas previas fueron un torbellino de preparativos y perenoye. Miguel y yo ensayábamos testimonios hasta la extenuación en su oficina, con vistas al tráfico caótico de la Castellana. Míralos a los ojos, Javier. No parpadees. Eres la verdad encarnada. Pero la verdad tenía grietas, noches de insomnio donde dudaba, recordando las risas de Mendoza en las barbacoas corporativas. Su mano en mi hombro felicitándome por un ascenso en 2000 Queens. ¿Era solo un monstruo? ¿O un hombre roto por el sistema? Sacudía la cabeza. Repitiéndome el mentre, él me traicionó primero. Elena se mantuvo distante. Visitas esporádicas por Sofía que terminaban en silencios tensos. Mira lo que has hecho de nosotros. Me espetó una tarde en el Parque del Retiro, mientras Sofía corría tras patos en el estanque. Éramos felices antes de tu misión. ¿Ahora qué? Un héroe en la cárcel. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante, quise abrazarla, prometer que todo acabaría. Pero el orgullo o la locura me contuvo. Esto es por ella, Elena. Por un futuro sin mentiras. Las amenazas escalaron. Un paquete llegó al piso, fotos de Sofía en el colegio, con un cuchillo superpuesto digitalmente. Llamé a la policía, pero ellos se encogieron de hombros sin pruebas concretas. Señor Ruiz. Nico, el jeque, desapareció de los chats. Me tiro a Portugal, tío. Demasiado calor. Carla, mi aliada Boliev, vaciló en las últimas llamadas. Mendoza me ofreció dinero para callarme. Mucho dinero. La presioné. ¿Recuerda quién te salvó el culo? Ella accedió, pero su voz temblaba como una hoja en vendaval. Ana López, la periodista, se convirtió en mi confidente improbable. Nos reuníamos en librerías de Malasaña, fingiendo hojear novelas de Pérez Reverte. Esto es más grande de lo que pensábamos. Me confió, con un ejemplar de El Capitán a la Triste en la mano. Mendoza lavaba dinero para una red de constructores implicados en el caso Gürtel. Si caes tú, que en ellos. Sus palabras me infundieron terror y euforia. No era solo venganza personal, era un terremoto en la podredumbre española. El día del juicio amaneció con un cielo azul cerúleo, traicionero en su belleza. Llegué temprano, con Miguel a mi lado, el traje planchado oliendo a naftalina. La sala estaba abarrotada, periodistas con libretas, familiares de Mendoza e Isabel, pálida como un fantasma, con un pañuelo de seda, y un puñado de activistas anticorrupción con pancartas discretas. Mendoza entró esposado, pero erguido, su mirada clavándose en mí como dagas. Ruiz, siseó al pasar, lo suficientemente bajo para que solo yo oyera. Te arrepentirás. Tengo amigos que te enterrarán. El juez, una mujer severa de 50 con gafas de montura metálica, abrió la sesión con formalidades que resonaban como latidos. Herrera presentó las pruebas, documentos, grabaciones, testimonios de Laura y Carla. La amante testificó primero. Voz entrecortada, Ricardo me prometió el mundo, pero usaba el banco como su cajero personal. Mendoza, desde el banquillo, la fulminó con los ojos, y ella se encogió. Luego Laura, la secretaria, con acento malagueño que llenaba la sala de calidez incongruente, lo vi transferir fondos a cuentas suizas. Firmaba con bolígrafos de oro, riendo.
Mi turno llegó como un trueno. Subí al estrado, manos sudorosas en la barandilla, y conté todo: el despido, la enfermedad de Sofía, el descubrimiento de las irregularidades. Me llamó prescindible porque yo era la amenaza. Pero la verdad no prescribe. La sala jadeó cuando proyectaron los correos: elimina a Ruiz. Es demasiado listo. Mendoza se removió, sus abogados objetando a cada slide. En el receso, Isabel se acercó. Ojos rojos, por favor. Señor Ruiz. Mis hijos no merecen esto. Su súplica me desgarró, vi a Elena en ella, a Sofía en sus palabras. Lo siento, señora, murmuré. Pero él eligió su camino. El contraataque de la defensa fue bruto. Su abogado estrella, un galán de televisión reconvertido en letrado, me pintó como un resentido. El señor Ruiz fue despedido por incompetencia, no por heroísmo. Fabricó pruebas por rencor. Presentaron expertos que desmontaban los documentos como manipulados. Dudas se colaron en la sala, vi cabezas asintiendo, periodistas garabateando montaje. Miguel me susurró: aguanta. Es teatro. El clímax del día fue el testimonio de Mendoza. Subió al estrado con dignidad fingida, jurando inocencia: soy un padre, un esposo. Ruiz es un mentiroso que busca fama. Lágrimas, crocodilo o no, rodaron por sus mejillas al hablar de sus hijos. Lucía sueña con ser diseñadora. ¿Por qué destruiría eso? La sala se ablandó, hasta Herrera pareció titubear. Yo, desde mi asiento, sentí el primer crack en mi armadura. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si mi venganza era solo ego? Pero entonces, el twist preliminar, durante el interrogatorio. Herrera jugó una carta maestra. Señor Mendoza, explica esta llamada grabada a un diputado del PP, ofreciendo sobornos. La grabación se reprodujo, voz de Mendoza, clara como el día: 10.000 para el partido. Y el informe se pierde. Silencio sepulcral. Mendoza balbuceó: falsificada. Pero el daño estaba hecho. El juez ordenó detención provisional. Salí del tribunal en un frenesí de flashes. Miguel protegiéndome con su chaqueta. Lo tenemos, gritó. Pero en el coche, el agotamiento me golpeó. Llamé a Elena: vuelve. Ganamos. Silencio al otro lado: no es una victoria si nos destruye. Colgué, solo en el tráfico de la M30, con Madrid extendiéndose como un laberinto de luces. Esa noche, celebré con Ana en un restaurante de La Moraleja irónico. No con vino de Ribera del Duero y platos de cochinillo. Eres un héroe, Javier, brindó ella. Pero sus ojos decían otra cosa: lástima. Hablamos de futuro, un libro, quizás, o un puesto en una ONG anticorrupción. La verdad te libera, dijo. Mentira. La verdad me encadenaba. Al amanecer, un SMS de un número desconocido. Bien jugado, Ruiz. Pero el juego no acaba. Firmado, RT. Mi sangre se heló. Sobrevivía Mendoza en las sombras. La detención de Mendoza fue solo el comienzo del fin. Un espejismo de justicia en el desierto de mi alma exhausta. Madrid, esa amante caprichosa, me escupió sus rutinas: colas en el INEM para subsidios prorrogados. Visitas al colegio de Sofía, donde las madres cuchicheaban el del escándalo. Y noches solitarias en el piso de Usera, con el televisor murmurando repeticiones de Aquí no hay quien viva como bálsamo falso. El caso se ramificó como venas en un cuerpo enfermo. La fiscalía destapó las reconstructoras fantasmas en Andalucía. Políticos del PSOE y PP untados con migajas del botín. Hasta un juez de Valencia implicado en el lavado. Herrera me convirtió en testigo estrella, citándome a declaraciones semanales en despachos con vistas al Manzanares. Gracias a usted, señor Ruiz, estamos cerca de imputaciones masivas, me dijo, con un apretón de manos que olía a café y triunfo.
Pero cada gracias era un recordatorio, yo era el catalizador. El prescindible que se volvió indispensable. Emocionalmente. Era un naufragio. Elena inició papeles de divorcio, enviados por burofax con la frialdad de un parte meteorológico, por el bien de Sofía. La vi una vez en un café de Atocha, con nuestra hija entre nosotros como un escudo frágil. Sofía dibujaba castillos en servilletas, papá, porque mami está triste. Elena, con el pelo recogido y ojeras profundas, espetó porque tu padre eligió la guerra sobre nosotros. La venganza no cura. Javier infecta. Lágrimas contenidas. Y un adiós que dolió como una puñalada. Salí a la estación, con trenes rugiendo como mis pensamientos, jurando reconstruir lo roto. Pero ¿cómo? Cuando mis manos estaban manchadas de ruina, Miguel, mi hermano de armas, se volvió distante. El bufete me presiona, Javier. Demasiada exposición. Nuestra amistad, forjada en noches de cerveza en la Facultad de Derecho de la Complutense, se agrietaba bajo el peso. No me falles, le supliqué en una llamada. No fallo, replicó, pero su voz era hueca. Ana, por su parte, ascendió corresponsal en Bruselas, cubriendo el escándalo en Europa. Mantente en contacto, me dijo en el aeropuerto de Barajas, abrazándome con perfume a Chanel. Eres material de novela. Su partida dejó un vacío, era la única que entendía el costo sin juzgar. Las consecuencias en cadena me alcanzaron como olas. El banco, en pánico, ofreció un acuerdo, indemnización duplicada y un puesto consultor si callaba sobre irregularidades menores. Rechacé demasiado tarde para sobornos. En cambio, demandé por despido improcedente, ganando un juicio civil que me dio 50.000 euros suficiente para pagar deudas y un piso pequeño en Carabanchel. Pero el dinero no compraba paz. Mi madre, en su asilo de Toledo, me visitó, frágil, con artritis que la doblaba como un sauce. Hijo, valió la pena. Tu padre se revolvería en la tumba. Hablamos de honor familiar, de silencios que protegen. Y por primera vez, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó, no, mamá. Pero era necesario. Mendoza, en prisión preventiva en Soto del Real, se convirtió en fantasma. Su esposa Isabel me contactó a través de un intermediario, quiere verte. Dice que tiene algo que confesar. Dudé, pero la curiosidad o la sed de cierre me llevó a la cárcel. Un búnker de hormigón gris bajo nubes de plomo. En la sala de visitas, separada por plexiglas, lo vi, demacrado. Barba canosa, ojos hundidos como pozos. Ruiz, croó a través del interfono. Me destruiste. Pero... Gracias. Parpadeé, gracias. Asintió. Voz quebrada, vivía en mentiras. Esto me obliga a enfrentarlas. Mis hijos. Lucía intentó suicidarse la semana pasada. El golpe fue visceral, vi a Sofía en su lugar, y el estómago se me revolvió. Lo siento, murmuré. El río. Amargo, no lo sientas. Yo empecé. Solo. Dile a Elena que lo entendí demasiado tarde. Salí de allí cambiado. El sol de la tarde tiñendo el parquín de oro falso. ¿Redención? ¿O trampa? Esa noche. Bebí hasta el amanecer, vomitando no solo alcohol, sino la bilis de años. El pH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Edenweb se diluía en vacío. Dejando preguntas, había ganado. ¿O solo cambiado de cárcel? El verdadero twist irrumpió como un rayo. 2 semanas después, Herrera me llamó, Ruiz. Tenemos un problema. Una de tus pruebas, el correo sobre las transferencias, fue plantada. Alguien en tu equipo la manipuló. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Imposible. Pero las auditorías forenses lo confirmaban. Metadatos falsos. IP de un servidor en Granada. Nico. El jeque.
¿Por qué? Pregunté a Herrera. Dinero, quizás. O chantaje. Lo buscamos, pero huido. La traición me dejó de rodillas. Nico, el chaval que juró lealtad, había saboteado el caso para vender datos a Mendoza. O peor, Miguel, Ana, llamé a Miguel. Acusándolo, dime que no sabías. Negó. Voz temblorosa, Javier. Confía en mí. Pero la duda enraizó. Confronté a Carla, tú lo sabías. Ella colgó, bloqueándome. El círculo se cerraba sobre mí ahora. Yo era el sospechoso de fabricar pruebas. La prensa giró, el delator. ¿Impostor? Desesperado. Rastreé a Nico solo, conduciendo a Granada bajo lluvia torrencial. En un piso cutre del Albaicín. Lo encontré barricado. Ojos salvajes. Era por protección. Gritó al abrir. Mendoza me amenazó. Planté la prueba para que el caso se diluyera. Salvarte. Mentira o no. Lo golpeé. Puños lloviendo hasta que sangró. Traicionaste todo. Él sollozó, no entiendes. Hay más. Mendoza no es el jefe. Es un peón. El verdadero es tu amigo. Miguel. El mundo se fracturó. Miguel, el abogado leal, orquestando el caos para encubrir su propia tajada. Las piezas encajaron, las presiones del bufete, su distancia repentina. Corrí de vuelta a Madrid, adrenalina quemando venas, directo a su oficina. Bastardo. Irrumpí, pistola en mano, la herencia de mi padre, cargada por primera vez. Él palideció tras el escritorio. Javier, escúchame. Lo hice por nosotros. El dinero. ¿Para tu familia? Mentira. Lo desarmé verbalmente, las transferencias pasaban por tu cuenta offshore. Eres peor que Mendoza. La confrontación fue un duelo de almas rotas. Miguel confesó, entré por ambición. Mendoza me reclutó hace años. Pero cuando me pediste ayuda, dudé. Intenté sabotear para salvarte. Lágrimas en sus ojos, perdóname, hermano. No lo hice. En cambio, lo entregué a Herrera esa misma noche, con grabaciones de nuestra pelea. Por Sofía, dije, mientras lo esposaban. El agotamiento me derrumbó. En el hospital Gregorio Marañón irónico, el mismo de Sofía, me diagnosticaron estrés crónico. Descanse, señor Ruiz. Ha jugado con fuego. Elena vino, atraída por las noticias, terminó, ¿verdad? Asentí. Roto, sí. Pero perdí todo. El epílogo de mi venganza fue un susurro en el viento de otoño madrileño, cuando las hojas de los plátanos en la Gran Vía crujían bajo pies apresurados. El juicio final, meses después, condenó a Mendoza a 8 años por blanqueo y fraude, a Miguel a 5 por complicidad, y a mí. A mí me absolvieron, pero con una mancha indeleble, testigo clave, pero cuestionado. La prensa me llamó el prescindible redimido, pero en los bares de Usera, era solo el loco que lo perdió todo. Las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque turbio. El banco colapsó en un mar de demandas colectivas, accionistas furiosos exigiendo cabezas en las juntas de la bolsa. Yo recibí una oferta de whistleblower del Ministerio de Justicia, un puesto modesto en la unidad anticorrupción, con sueldo estable y oficina en la Puerta del Sol. Acepté, no por gloria, sino por necesidad. Cada mañana, pasaba por la sede de Iberia, ahora un esqueleto de despidos masivos, y sentía un pinchazo, triunfo amargo. Elena y Sofía volvieron, tentativamente. Por la niña, dijo ella en nuestra primera cena reconciliadora. Paella recalentada en el nuevo piso de Carabanchel, con vistas a un patio interior lleno de geranios. Sofía, 11 años ya. Me abrazó. Papá, ¿serás normal ahora? Normal. La palabra me dolió. Hice terapia en un centro público de Leganés.
hablando de rabia y pérdida con un psicólogo calvo que fumaba en pipa. La venganza es un ciclo, Javier. Rompe el tuyo. Lo intenté. Cartas no enviadas a Mendoza. Meditación en el Parque del Oeste al amanecer, cuando los corredores jadeaban como almas en pena. Pero las cicatrices sangraban. Mi madre murió en Toledo. Un infarto silencioso, en el funeral. Mi hermana me escupió, tu justicia la mató. Enterré el rencor con ella. Bajo un ciprés en el cementerio, prometiendo silencio familiar. Isabel, la esposa de Mendoza, me escribió, gracias por rompernos. Ahora reconstruyo con verdad. Su perdón fue un bálsamo, pero tardío. El twist final, el que cambió todo, llegó en una carta de la cárcel. Mendoza, antes de su apelación fallida, confesó no solo crímenes, sino un secreto que me heló. Tu despido no fue por ti, Ruiz. Fue por Elena. Ella sabía de mis affaires, trabajaba en marketing freelance para el banco y amenazó con hablar. Te usé como chivo expiatorio. La traición última, mi propia esposa. Cómplice involuntaria. Confronté a Elena esa noche, carta temblando en mi mano, porque no me dijiste. Lágrimas. Confesión, temía perderte. Pensé que pasaría. El perdón fue un parto doloroso, noches de gritos. Terapia conjunta. Promesas frágiles. Años después. En 2025. Camino por la Costa Brava con Sofía. Ahora adolescente con sueños de periodismo como Ana. Elena y yo. Unidos por cicatrices compartidas. Hablamos de futuro, un libro mío. El prescindible. Que se vende en FNAC. No es bestseller, pero toca nervios. En las páginas. Advierto, la venganza quema. Pero la verdad ilumina. ¿Arrepentimiento? Sí, por las pérdidas. Paz, una frágil, ganada en batallas internas. Y Mendoza, ¿qué de él? Sale en 2030. Reformado o no. No lo odio ya. Lástima, quizás. En mi oficina, con vistas al sol poniente sobre Madrid. Archivado el caso. Susurro, fuiste prescindible. Ricardo. Como todos. La ciudad ruge abajo. Indiferente. Y yo, Javier Ruiz, sigo girando en su rueda. No como víctima, sino como superviviente. Fin.